Hola, ¿cómo están? Vamos con el ejemplo B de función cuadrática. Como verán, en esta función nos faltaría un término, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando ese término falta. Algo a tener en cuenta antes de empezar. Recuerden que delante de la x, cuando no hay ningún número, hay un 1. En este caso, donde dice menos x al cuadrado, sería menos 1 x al cuadrado. Bien, vamos a comenzar y recuerden que antes de empezar lo que tenemos que hacer es saber cuáles son los coeficientes a, b y c. En este caso el coeficiente a es menos 1. ¿Por qué es menos 1? Porque es el coeficiente que está multiplicando a la x al cuadrado. Entonces a menos 1. El coeficiente b es el coeficiente que multiplica a la x que no tiene exponente. En este caso no hay ninguna x sin exponente. Entonces, como no hay nada, el número que representa la nada es el 0, por lo que b va a ser igual a 0. Por último tenemos a c. C habíamos dicho que era el término independiente, que en este caso es 4. Bueno, una vez que tenemos los coeficientes a, b y c, vamos a proseguir a calcular las raíces. Bueno, ya tenemos la fórmula resolvente o de Bhaskara con la que vamos a calcular las raíces. Vamos a reemplazar en cada una de las letras por los valores que acabamos de escribir de a, b y c. Comenzando por aquí tenemos menos b. Menos siempre tiene que estar porque está en la fórmula. B sabemos que es 0, por lo que ponemos menos 0. Sabemos que el 0 no es ni positivo ni negativo, pero lo dejamos así por el momento. La fórmula continúa con más menos raíz de b al cuadrado, en este caso b dijimos que era 0 al cuadrado, menos 4 que está en la fórmula, por a que es menos 1, recuerden siempre ponerlo entre paréntesis, por c que es 4. Todo esto dividido 2 por a. A habíamos dicho que es menos 1, entonces 2 por menos 1. Lo que tenemos que hacer ahora es resolver esta cuenta. Recuerden que es un cálculo combinado, por lo que vamos a ir resolviendo en este caso lo que podamos resolver. Por ejemplo, lo primero que se puede resolver es lo que está dentro de la raíz. 0 al cuadrado sabemos que es 0, porque 0 por 0, 0. Menos por menos es más. 4 por 1, 4. Y 4 por 4, 16. Y luego en el denominador tenemos 2 por menos 1, más por menos, menos, y 2 por 1, 2. Bien. Continuando tenemos que las raíces x1 y x2 son igual a menos 0, más menos la raíz de 0 más 16, 16, dividido menos 2. Sabemos cuál es la raíz de 16, así que podemos continuar resolviendo la raíz. Quedaría menos 0 más menos la raíz de 16, que sabemos que es 4, sobre menos 2. Acá ya no podemos continuar. Para continuar tenemos que hacer dos cálculos, ¿sí? Uno con el más y otro con el menos. Los cálculos que debemos hacer son menos 0 más 4 dividido menos 2 y menos 0 menos 4 dividido menos 2. Menos 0 más 4 es 4 positivo dividido menos 2, lo que nos va a dar como resultado más dividido menos es menos, 4 dividido 2 es 2, x1 va a ser menos 2.
menos 0 menos 4 es menos 4, dividido menos 2, menos dividido menos es más, y 4 dividido 2 es 2. Por lo que nuestra segunda raíz es 2. Entonces, aquí debajo vamos a escribir que x1 es igual a menos 2 y x2 es igual a 2. Continuamos calculando las coordenadas del vértice. Muy bien, continuando tenemos nuestro ayuda a memoria con las fórmulas de la x del vértice y de la y del vértice. Ahora lo que vamos a hacer es calcular. X del vértice entonces va a ser igual a menos, por la fórmula, b que es 0, sobre 2 por a que sería 2 por menos 1. Entonces la x del vértice va a ser menos 0 dividido más por menos, 2 por 1, 2. Pero acá tenemos algo que podríamos haber obviado. Esta parte de la cuenta podríamos no haberla hecho. ¿Por qué? Porque 0 dividido cualquier número siempre nos va a dar como resultado 0. Por lo que la x del vértice es 0. Ahora tenemos que calcular la y del vértice. Para calcular la y del vértice lo que debemos hacer es calcular la imagen, ¿sí?, de la función para x igual a 0. Por lo que en esta función lo que vamos a hacer es reemplazar la x por 0. Entonces, la f de x del vértice va a ser igual a menos 1 por 0 más 4. Entonces, f de x del vértice va a ser igual a menos 1 por 0, 0, más 4, por lo que f de x del vértice va a ser 4. Y dijimos que f de x del vértice era igual a ¿qué? A la y del vértice. Entonces la y del vértice es igual a 4. Lo vamos a anotar en este sector. Bien, ya tenemos x del vértice 0 y del vértice 4. Para escribirlo como punto de vértice, recuerden que teníamos x del vértice primero y del vértice después. Por lo que el vértice va a quedar 0, punto y coma, 4. Ahora tenemos que calcular la ordenada del origen, que la ordenada del origen habíamos dicho que era y igual a c. Entonces, podemos saber que la ordenada del origen va a ser y igual a 4 porque c vale 4. Y lo último que tenemos es el eje de simetría, que habíamos dicho que era x igual a x del vértice. Entonces el eje de simetría va a ser igual a 0. Todos estos datos los voy a escribir del otro lado y vamos a proceder a graficar la función. Ya tenemos los ejes y nuestros datos para poder comenzar con el gráfico. Recuerden que si quieren hacer un gráfico ustedes en casa o quieren practicar con estos gráficos, los ejes tienen que tener las mismas medidas en su escala. Es decir, que si dejamos 1 centímetro desde el eje al menos 1, va a tener que haber también 1 centímetro del menos 1 al menos 2, del menos 2 al menos 3 y así sucesivamente en todos los ejes. En este caso vamos a proceder a graficar nuestra función cuadrática. Lo primero que vamos a marcar son las raíces, las cuales son menos 2 y 2. Recordamos que las raíces van sobre el eje X. Entonces, en el eje X vamos a ubicar dónde está el menos 2 y dónde está el 2. Aquí está el menos 2, marcamos con un puntito. Aquí está el 2, marcamos con otro puntito. El vértice. En este caso, el vértice nos va a quedar sobre el eje Y. ¿Cómo sé que va a quedar sobre el eje Y? Porque X vale 0. Entonces, en 0 de X, ¿sí?, me paro y subo hasta el 4 de Y. ¿Sí? 0 de X, 4 de Y. Acá vamos a marcar el puntito. Este puntito es el vértice. Va a tener algo
que ver con nuestra ordenada del origen. ¿Por qué? Porque la ordenada del origen dice y igual a 4. O sea, que la ordenada del origen y el vértice están en el mismo punto. ¿El eje de simetría dónde va a estar? En este caso el eje de simetría es el mismo eje Y. ¿Por qué? Porque el eje Y está justo donde X es 0. Entonces el eje Y es nuestro eje de simetría, por lo que podemos ya graficar nuestra función. Recuerden que tiene que quedar como si fuera una curva. Ya quedó graficada nuestra función. Ven que es como una especie de curva. No usamos la regla para graficar. Tenemos el vértice, las raíces, la ordenada del origen y el eje de simetría es el eje Y. Esta es la parábola convexa de la que estuvimos hablando en el video anterior. Ven que mira hacia abajo o es una carita, como dicen algunos, triste. En nuestro tercer y último ejemplo, que va a venir en el próximo video, vamos a ver qué pasa cuando hay una sola raíz. Nos vemos en el próximo video.